Que Dios bendiga, hermano, que la paz de Cristo sea con ustedes, sea conmigo, y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. Nos quedamos en el tema 57, que lleva como pregunta: ¿qué ha ocurrido desde el 2013 hasta hoy día o corriente en relación a lo que han sido las fechas proféticas en la cual Israel como centro profético esté tratando de recuperar a Jerusalén como su centro religioso y político para el milenio? En esta tema 57, sección 2, presento en adición muchas de las noticias que estaban saliendo en aquel entonces, hace 30 años atrás, y ya vemos desde ese instante, en esa primera noticia que se ve en la parte superior derecha de ese tema 57, en primera plana sale una noticia que se titulaba en aquel entonces: ¿acepta Francia su culpa? ¿Su culpa de qué? La culpa, pues, de haber, pues, sugerido unas tierras a los otros países que están alrededor de Israel, siendo tierras de Israel, y acepta su culpa frente a un ministro o un rabí judío, haciéndoles saber, pues, que han hecho, pues, algo incorrecto, y segundo, también aceptando la persecución que sufrieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual, pues, no se les permitió, y fueron integrados muchos y fueron perseguidos muchos judíos en aquel entonces en la tierra de Francia también. En la figura que aparece a mano izquierda aparece uno de los líderes del mercado común europeo, la Unión Europea en aquel entonces, no sé si es Bélgica ahí, más o menos voy a estar hablando de eso en este tema, acompañado por Arafat, que desde aquel entonces venían planificando hacer el tratado de paz para con Israel. Fíjense que ellos vienen insistiendo en estas últimas generaciones de los gentiles en buscar ese tratado de paz, pero todavía no lo han podido conseguir. La tercera noticia que aparece es en la cual se explica debajo de la que aparece de primera plana, donde a Francia aceptó su culpa. Pues la que está debajo de esa tercera noticia, el título lleva: renueva Cuba sus alianzas comerciales con Francia. O sea que Francia está siendo un motor fuerte desde aquel entonces con los países socialistas y comunistas internacionales, en la cual está recibiendo asistencia económica y también comercial, mediante, pues, lo que Estados Unidos ha hecho injustamente, que creo que también ha sido injusto, el poner bloqueo a países que quieran ser comunistas o socialistas, porque, pues, cada país determina el destino que quiera tener, y dentro de esas cuatro caballos o fuerzas que hay en el nivel del globo terrestre, pues el Señor los ha permitido con unos propósitos. Ninguno de esos son el gobierno de Dios sobre la tierra, hermano. Ni los comunistas, ni los capitalistas, ni los socialistas, ni los monárquicos, etcétera. El gobierno de Dios es diferente y va a ser una integración de muchos de esos principios que tienen todas esas cuatro fuerzas. Dios las va a aprovecharse de esos principios, y se va a establecer el reino milenio para Israel con los principios verdaderos de hacer gobierno sobre la tierra para el bienestar de los seres humanos. Y finalmente, la última foto que aparece abajo es: recibe a Arafat, el rey belga. Y yo le vengo diciendo a usted que dentro de las naciones del mercado común de la Unión Europea y también de las naciones del mercado común europeo, vienen insistiendo ya en hacer esa negociación con los palestinos, o para crear un estado palestino en tierras que no les corresponden, o para tratar de buscar un acuerdo, algo con los israelitas para entrar en un tratado de paz, pero en condiciones de que se le haga un estado a los palestinos. Y desde aquel entonces, hace 30 años atrás, ya Arafat estaba negociando y hablando con el rey belga, ¿ok? De Bélgica. Fíjese que está Bélgica, Luxemburgo y Holanda, que pertenecen a la Unión Europea. Y yo les expliqué a usted en la última tema de este 57 y la sección 1, que Bélgica era especializada en ¿qué? En hacer política dentro de el área que tiene que ver con la parte de los protestantes de ese sistema de la Unión Europea, ¿ok? Vamos entonces a poner un poquito más de iluminación para entrar en entonces escenario y terminar este tema, que es interesante, la sección 2. Dios los bendiga, hermano. Dice: a continuación se presentan noticias, que son estas que estoy presentando, que les presenté, de reportes de periódicos de lo que se vino suscitando desde la década de los 90, y en los cuales se evidenció como las naciones del Medio Oriente, entre estas el Israel moderno, que fue fundado ya para 1948, y otras naciones circundantes que quieren ser reconocidas como Palestina en la sección de Gaza, y la cual antiguamente fue el territorio de los antiguos filisteos, del cual Israel dejó vivir y no atacó en aquel entonces, en el periodo que vino atacando y conquistando todas las tierras de su tiempo, puedan estar negociando con estos países para un proceso de paz aparente entre las partes.
Esas fotos que les mostré desde hace 30 años atrás, ya se venía negociando por Israel ese tratado de paz con ellos, o ellos tratando de buscar ese tratado de paz con ellos, pero vemos la injerencia de Francia. Por eso les sigo insistiendo que en esta hermenéutica, pues Francia hay que vigilarlo bien de cerca en el sistema del sistema anticristo internacional que se va a ir moviendo a través de las fuerzas de la Unión del Centro de Europa, porque son los que van a estar bien abocados a que ese tratado de paz se dé, y específicamente Francia liderando desde el aspecto de la política. ¿Ok? Fíjese que al Israel no haber destruido en su tiempo, como solicitado por el mismo Dios en aquel entonces, a los filisteos de aquel entonces, le ha costado hoy día a los judíos el tener a estos hoy día representados por las nuevas generaciones de palestinos ubicados al sur de Gaza y en ciertas regiones de la ciudad de Jerusalén, y al norte de Israel, constantemente hostigando a Israel. ¿Ok? No obstante, el pueblo de Israel, por haber desobedecido a Dios en aquel entonces, hoy día estos siguen hostigando a Israel al punto de querer reclamar ciertos territorios que no les pertenecen, como si les pertenecieran antiguamente, ser territorios que Israel previamente había conquistado cuando José hubo entrado con el pueblo de Israel a conquistar todos estos pueblos politeístas y dados a la vida desordenada y a pasiones vergonzosas, dados a la concupiscencia, dados a la lascivia, hermano. ¿Ok? Evidencian todas estas noticias que sostienen lo que aquí se menciona, son documentadas a continuación en este escrito, y es lo que yo le estoy documentando a usted desde las noticias anteriores, como también estas noticias relacionadas a ese tema 57. Entre estas noticias se presentan los diferentes montes que han venido actuando a favor o en contra de Israel en el control de estos sobre sus tierras. Algunos de los montes son Francia, ¿okay?, que ya les he explicado. Estos no quieren que los judíos entren a poseer todas las tierras que les pertenecen, de acuerdo a los antiguos anales de la historia judía y como la historia judía lo narra. Estos anales históricos han podido confirmar aún mediante estudios antropológicos de países, ¿verdad?, que entran a hacer antropología en Medio Oriente, lo que sostiene la Biblia acerca de las ciudades que citan o que se citan en el Antiguo Testamento poseyó Israel en su tiempo. Hoy día se evidencia esto por los yacimientos de estudios antropológicos. Entre los montes o reinados grandes, ¿verdad?, se lo pongo entre paréntesis, en dominio contra Israel para mantenerlos al margen de sus tierras, se encuentran negociando hoy día contra Israel o tratando de acaparar a Israel y dominarlo y decirle qué es lo que Israel tendría que ser, entre estos Estados Unidos de América, como el sexto reinado grande que está en la profecía de los 7 montes. En dominio contra Israel para mantenerlos al margen de sus tierras, se encuentran también negociando el mercado común europeo, que es el séptimo, que ya lo estamos viendo que se está moviendo de forma eficaz a través de los últimos 30 años, con las 10 naciones, con sus 10 diademas que representan el mercado de la periferia de Europa, no del centro de Europa, de la periferia, porque el centro es la Unión Europea, que esta nueva hermenéutica entiende que es el octavo que irá a perdición. Dice, y finalmente, pues, el octavo que irá a perdición, que es la Unión Europea. Todos estos montes reinados en el fin del tiempo de los gentiles se esfuerzan por lograr que Israel firme un acuerdo de paz con los palestinos para poder mantenerlos a control en las tierras que originalmente les pertenecen a Israel. A continuación, fotos vinculadas en el proceso histórico gentil y judío en relación al cumplimiento de estos eventos proféticos, de acuerdo a esta nueva hermenéutica, que es la foto que yo les he presentado a ustedes aquí. ¿Ok? Fíjense aquí también la foto de los judíos en los campos de cuando estaba Adolfo Hitler, que lo estaba persiguiendo y los puso para fabricar armas a favor de ellos. Pero vamos a dejarlo aquí porque aquí es que estoy entonces en el tema 57 y ya yo les mostré las fotos vinculadas a esto. Las expectativas de los cercanos lejanos que puede estar el rapto de la iglesia, hermanos, o el arrebatamiento de una iglesia que espera por su rapto, depende en que se cumpla el toque completo de la séptima trompeta, que ya yo les he explicado que viene aquí. Ya estamos en los inicios, en los inicios de ese toque, que es los mensajes proféticos que se están dando a través de todas las naciones, entre esta interpretación profética que Dios me ha permitido y otros profetas que tienen ministerios proféticos e interpretan alrededor del mundo, que están trayendo el mensaje de alerta a las vírgenes prudentes, decirle, prepárate, iglesia, que ya mismo nos vamos. Pero antes que nos vayamos tenemos que llevar el mensaje y predicar el gran avivamiento, el gran mensaje que Dios quiere para que millones de almas se salven y que el Señor se lleve los que más Él entienda, pues quiere llevarse conforme como el Señor entiende. ¿Ok? Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos, como dice la palabra. Y entonces fíjense que ya entonces, cuando ya se dé el toque final de esa séptima trompeta, ya muchos de los misterios que yo les he hablado aquí se cumplirán al pie de la letra, como dice la palabra.
Y se cumple o se consume el misterio que ésta arrastra consigo. Entre estos, el misterio de Israel, dejar de estar endurecido y retornar al favor de su Dios. A ellos, además, el misterio de la iglesia de Cristo verdadero, o sea, las vírgenes prudentes en la tierra, cumplir su propósito profético de predicar a Cristo y su gracia hasta el final a las naciones gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles sea consumado. Posterior a estos eventos comenzará a manifestarse el anticristo, va a ser derrotado, como dice la palabra, aunque va a perseguir, va a tener una gran persecución contra Israel y contra los judíos y contra la iglesia de Cristo en ese tiempo, ¿verdad? De la grande tribulación. Sin embargo, va a ser derrotado al final y lanzado al lago de fuego y azufre como el falso profeta, en consumación, a la consumación de esta séptima trompeta del Apocalipsis, porque ahí que vienen entonces los juicios, después de los 3 años de paz aparente, vienen los juicios de las 7 copas de la ira postrera de Dios sobre la tierra. ¿Okay? Asimismo, las consecuencias de esta séptima trompeta y los juicios que traerá incluyen, entre otros, el que se ate al diablo por los próximos 1000 años, del cual al cierre de los 1000 años, cuando ya terminen los 1000 años y finalizando Israel su milenio, se volverá a liberar por breve tiempo para que éste incite a las naciones de Gog, que es Rusia, Magog, que son las repúblicas de la Unión Soviética, como le he dicho, y que van a ser entonces parte del mercado de todo lo que tiene que ver con todas esas naciones que se han unido en Europa para crear ese gran monstruo político, religioso y económico, la gran bestia, ¿verdad? Repúblicas de la antigua Unión Soviética junto a las naciones del sistema anticristo, en este caso las 10 naciones de la antigua Unión Soviética que pertenecerán para este entonces al antiguo Imperio Sacrosanto Romano también y a la fiera Roma, todos comerciando con esa Unión Europea del centro de Europa. Sin embargo, en esta última instancia, estos también serán lanzados al lago de fuego y azufre, donde previamente había sido lanzado el anticristo y el falso profeta previo al milenio de Israel. Entonces, concerniente a esto, se puede concluir que todas las expectativas de fechas esperadas para el cumplimiento de que Israel firme un tratado de paz con un sistema anticristo y un hombre anticristo, y se dé la gran angustia de Jacob, el rapto de la iglesia verdadera, y se establezca el milenio de Israel, dependerán en gran parte hoy día, en pleno 2020, en cómo Israel actual interaccione con la Unión Europea, no con el mercado común europeo de Europa. ¿Okay? Es con la Unión Europea. Cuando veamos que se está acercando la Unión Europea al centro y que está entrando en negociación tanto con Francia, con Italia, o con Bélgica, Luxemburgo, con Holanda, con cualquiera de esos países que manden algún representante para hacer negociación política de un tratado de paz, hay que observarlo bien de cerca, porque puede ser que en uno de esos países esté el anticristo manifestándose y sea el hijo de pecado. ¿Okay? Los judíos y el pueblo de Israel han venido padeciendo persecución a través de su trayecto y destierro de su tierra, ya poseída desde el tiempo de Abraham, y el cual salió de Ur de los Caldeos, como les he explicado. Esto es, Abraham como descendiente de Noé, de la descendencia de los semitas, de Sem, de ascendencia semita. Asimismo, para su época también existían las otras naciones descendientes de Noé, entre estos los jafetitas, Jafet, otro de los hijos de Noé, a estos conocidos como los jaféticos, los arios, los cuales fueron a poblar las partes del norte de Europa y las partes del norte de Israel. Todos estos descendientes jaféticos se convirtieron en las múltiples naciones gentiles que se separaron desde aquel entonces en hacer el verdadero culto a Dios. Esas naciones jaféticas se separaron en hacer el verdadero culto a Dios y comenzaron a elaborar otras creencias que no son conformes a los antiguos escritos provistos, preservados por Noé, de la cual era el Dios verdadero a ser adorado sobre la tierra en aquel entonces. Estas naciones arias jaféticas se apartaron del verdadero culto a Dios. Estas naciones jaféticas, así mismo, los de ascendencia de los camitas, y tanto también los de ascendencia de los camitas, que son los que van para África, ¿verdad? Se fueron a crear sus propias religiones, entre esto adorando las constelaciones, oiga bien esto, estatuas simbólicas de fuerzas que las convertían en sus dioses a ser adoradas, al no entender del todo la manera como adorar el verdadero Dios que se manifestó o se manifiesta hoy día, tal cual Cristo sostuvo, en espíritu, que los verdaderos adoradores me adoran en espíritu y en verdad. O sea, llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esas naciones no se fueron hacia esa adoración en espíritu y en verdad, o sea, con la mente del hombre, mente de Dios, y comunicándonos el espíritu del hombre con el espíritu de Dios, ¿ok? Se está comunicando, que es la parte, ese espíritu del hombre, que es la mente que este hombre tiene, es parte de Dios, está en cada uno de nosotros y ejerce fuerza sobre nosotros. Lo único que cuando esa mente no está bajo el control del Espíritu Santo de Dios, sino bajo la influencia del espíritu del siglo, del momento, del aquí y la ahora, de lo temporero, de lo banal, de lo transitorio,
de lo aleatorio, de lo, vamos a decir, como que los otros días el hijo mío me hizo una expresión de lo que no es absoluto, porque el Espíritu Santo es certero y absoluto y es verdadero. La verdad verdadera es absoluta, permanece para siempre, no tiene mutación de cambio, no va y viene, no dice hoy soy, mañana no soy. Es el espíritu de este siglo, es el espíritu de Satanás, que tiene su temporalidad, ¿ok? Tiene su temporalidad y no anda conforme a los preceptos absolutos de Dios y eternos de Dios. Por tanto, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces deberá prevalecer en nosotros el culto racional a Dios, o sea, el culto con la mente, con el entendimiento correcto, racional a Dios, a adorarlo en espíritu, ¿sabes? Con el espíritu, con la mente, como manda el Señor, ¿ok? Aún hay que tener mucha cuenta aún con la emoción, a pesar de que el Espíritu Santo incide sobre nuestra mente y también puede incidir sobre nuestra alma, trayéndonos paz, gozo, alegría y sentir una cosa especial cuando Dios nos toca. Hay que tener cuenta también de que el culto de nosotros no se convierte en un culto totalmente al místico, de que si siento, pues ya Dios está conmigo. Necesariamente no es así, porque Dios es mucho más que sentir. Dios va más allá de las emociones. Si Dios nos toca por el Espíritu Santo y nos puede tocar las emociones y nosotros sentir, los ríos de agua viva, nosotros sentir el gozo del Señor y alabar a Dios. Pero eso no significa que porque el día que usted lo deja de sentir, ya Dios ya no está con usted. O el día que usted ya no sienta eso, ya Dios se separó. No. Dios tiene muchas formas a través de la profundidad del Espíritu que Dios se puede estar manifestando en su vida. Y usted sabe que Dios está ahí, está con usted y se está manifestando. ¿Ok? Por tanto, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces deberá prevalecer en nosotros el culto racional a Dios, a adorarlo en espíritu y en verdad. Es por esta razón que el mismo Cristo sostuvo: enviaré al Consolador para que recibáis poder de lo alto. Pero ese Espíritu Santo nos da poder a nuestro espíritu, a nuestra mente y dominio propio de nosotros poder rechazar entonces el pecado que habita en nuestros cuerpos mortales, porque está inclinado al pecado y trae una genética pecaminosa. Porque el hombre desde que cayó tenía esa maldición, pero ya el Señor, al nosotros estar en Cristo y venir a Él, el Señor vive en nosotros y domina por medio del Espíritu Santo nuestra mente, y nuestra mente va sujetando todo a la palabra de Dios, a nuestro estándar. Entonces, un pensamiento que venga negativo, nosotros lo ponemos en el marco referencial de la palabra de Dios, y si no es conforme y no se ajusta a la palabra de Dios, a nuestro estándar, no se ajusta a la palabra, aún la profecía que venga, no es conforme al Espíritu Santo de Dios. Ahí que podemos diferenciar, discriminar qué es de Dios y qué no es de Dios. Los que no son de Dios niegan que Jesucristo es Dios, niegan que Cristo vino en carne, y estamos viendo ese fenómeno ya en muchas iglesias. Me dio mucha pena escuchar que un hermano de unas iglesias del movimiento misionero mundial en Perú está diciendo que Jesucristo no es Dios, que es solamente Jehová. Y ahora en Puerto Rico está hablando otro hermano también, Rivas, que dice lo mismo. Un hombre que era de la iglesia de Dios pentecostal diciendo esos disparates a esta altura. Estamos a punto ya que la iglesia vuelva y se vaya. Hay que tener mucha cuenta con eso. Oren por estos hermanos, porque fueron pastores dentro de los movimientos pentecostales cristianos grandes. Y me preocupa, da mucha compasión estar escuchando esos disparates a esta altura de esos hermanos. ¿Ok? Y Dios me ha llamado en este instante de estos procesos que estamos pasando para alertar a esos hermanos arriba y al otro de Perú que están diciendo esos disparates, a que se arrepientan. A que se arrepientan de haber errado el camino y ir de vuelta a donde tienen que volver y meterse en la palabra de Dios y reconocer que Jesucristo es Dios con nosotros, y que cuando estuvo aquí en la tierra estuvo en la carne, era Dios con nosotros. Y aunque usted diga que el hermano Rivas dice, no, pero él le daba sueño, se cansaba, y Dios no se cansa, Dios no tiene sueño. Entiendo por donde usted va, hermano, pero el que estaba dentro de Jesús, que es la segunda persona, eso es incansable. Ahora, el cuerpo de Jesús se fatigaba y se cansaba porque era un cuerpo como cualquier otro cuerpo, y a Él le plació venir a encarnarse en un cuerpo humano. Pero en él no hubo pecado, y Él perdonó pecado. El único que tiene autoridad para perdonar pecado es Dios. Por tanto, aquel cuerpo que anduvo por la tierra no pecó. Y ahí es que ustedes están entrando en error doctrinal. ¿Okay? Al tratar de hacerles ver a los hermanos que Jesucristo no fue Dios, porque tuvo un cuerpo tan pecaminoso como usted me está diciendo a mí que el cuerpo de Jesús fue pecaminoso. Entonces usted está entrando en blasfemia. Tenga cuenta. Están entrando en blasfemia, pueden caer en la blasfemia contra el Espíritu de Dios, adjudicarles obras de que lo que el Espíritu Santo venía haciendo a través de Cristo, que en Él no hubo pecado, aunque anduvo en carne de pecado, pecaminosa, ¿verdad? En carne que podía pecar, pero en Él no hubo pecado.
Y ahí es que están fallando. ¿Ok? Así que advertencia. Apártense de eso lo más pronto posible si no quiere que Dios entre en juicio con ustedes. Entonces, todas estas naciones que se fueron al norte de Israel comenzaron a elaborar y a desencadenar tipos de culto que no era el Dios verdadero. No obstante, Dios en su misericordia, y con esto termina esta sección, dentro de algunas naciones de las partes del norte de Europa, fue a sentarse por medio ¿verdad? Por medios simbólicos que lo hemos visto a través de estos caballos que salen aquí. Los caballos negros fueron hacia la tierra del norte, como dice la profecía. Algunas naciones, como parte del norte de Europa, de los jaféticos, fue a sentarse por medio simbólico los caballos negros, hermanos. Estos caballos negros fueron al norte de Israel y fueron para las naciones de allá de lo que son las naciones jaféticas. Serán parte de estas naciones a las cuales al fin del tiempo los gentiles se levantarán como el sistema del anticristo, pero también las que están alrededor de estos caballos negros van a ir en contra de los caballos blancos, se van a levantar en contra de los caballos blancos, que es la Unión Europea, pero la periferia de Europa, donde están esos 10 reyes con esas 10 diademas, pues Dios le puso en su corazón el pegarle fuego a esa Unión Europea. ¿Ok? Que es el sistema anticristo y el cual sostiene la misma profecía. Y dice, y en los días de aquellos reyes, estos se configurarán para pegarle fuego ¿a qué? A la gran ramera. ¿Y a qué gran ramera? Pues a la gran ramera política, religiosa y económica. Recuérdese que la gran ramera es integrada, la que viene vestida encima de la bestia. Muchos piensan nada más que es una religión. Esta gran ramera es una religión apóstata que viene así nada más. Entre ellos es la religión, pero viene también política y viene también economía, que es la gran Babel, la gran confusión que trae. Todo eso viene integrado ahí con esa mujer representando todo. Economía internacional como una ramera, política internacional como una ramera basada en mentiras, y religión ecuménica internacional entre todas las religiones unidas en una como una ramera. ¿Ok? Bueno, que Dios los bendiga, que la paz de Cristo siga con ustedes, y para la próxima venimos con la sección 3 de este tema, para entonces entrar en el tema 58. ¿Ok? Dentro de esta nueva hermenéutica titulado ¿qué resultó ser la unión de las dos Alemanias unidas para la fecha de 1999 después de la Segunda Guerra Mundial? Eso es importante, hermano, y está dentro del plan de la profecía de los 7 montes de Israel, de los 7 montes contra Israel en el fin de los tiempos de los gentiles. ¿Ok? Vamos a hablar de ese tema, y es el tema 58. Bueno, que Dios bendiga y sigamos llenándonos del Espíritu Santo. Y a todo aquel que venga a decir doctrinas falsas y profecías falsas y profecías de miedo, de que el mundo se va a acabar, hermano, no le crea esas pamplinas a nadie. El mundo no se va a acabar ahora, hermano. Lo que viene ahora es el rapto de la iglesia, la grande tribulación, la guerra de Armagedón, y después el milenio de Israel. Porque si el mundo se acaba ahora, ¿dónde queda el milenio de Israel? No se deje meter esas mentiras, ¿ok? Así que ojo avisor, el prudente, que nosotros vamos para arriba, para las mansiones celestes, y después volvemos de las bodas del Cordero a ayudar a Israel a establecer ese milenio. ¿Ok? Que la paz de Cristo sea con ustedes, tranquilitos, relax, y no se tire nada a pecho. Aunque usted vea que el mundo está cayendo, como dice el corito, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Ok? Así que usted no le tema nada, tema a Jesucristo. Los demás somos servidores unos a otros, y nos necesitamos unos a otros. Unos en profecía, otros en educación como maestros, otros pastores, otros ministerios evangelísticos, otros dones de sanidad, otros hasta para dar. Dios los levanta y los prospera y los pone a dar. Ese es su ministerio. Otros para tener las viudas, los necesitados, y así por el estilo. Usted, pastora y pastores de la iglesia, deje que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Y no es tan solo brincar y hablar en otras lenguas y gloria a Dios, eso es parte que el Espíritu Santo se mueva. Pero el Espíritu Santo se mueve también cuando usted permite que los mismos hermanos de la congregación, que son dones que Dios ha puesto ahí, usted los deje que ellos hablen. Porque muchos pastores se apoderan del micrófono y nada más ellos están hablando, y entonces no está llegando toda la unción y la capacidad que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer, utilizando los dones de la iglesia, que son hermanos que están preparados también para llevar mensaje profético, de exhortación, de ánimo, de motivación. Por eso, pastor, usted se drena, pastor, ustedes se drenan y se fatigan y se cansan. Ay, como que esto está difícil, pero si usted lo quiere hacer todo, deje que Dios también haga y que los hermanos que Dios ha puesto allí también hagan. Ese es el verdadero culto racional al Señor. No es el culto manipulador como estamos viendo por muchos pastores internacionales que tienen las congregaciones manipuladas, oprimidas, como un dictatorship, como una dictadura. No, Dios no es dictadura, Dios es libre. Y el Espíritu Santo es libre.
Hizo una iglesia, una congregación de santos que somos libres para hablar lo que Dios quiere que hablemos. ¿Ok? Bueno, no sé por qué estoy diciendo esto, pero si me pone eso en mis labios en este instante. Dios bendiga, que la paz de Cristo siga con ustedes y seguimos en victoria. Amén.